Hola, ¿cómo están, estimado amigo? Para el día de hoy tenemos el teorema de Pitágoras, un teorema que considero que es uno de los más famosos en matemáticos por su simplicidad y aplicación. A pesar de haber sido enunciado en el siglo VI antes de Cristo, tiene aún hoy una vigencia muy importante. Así que lo vamos a enunciar y vamos a realizar algunos ejemplos sobre su aplicación. Necesariamente para la aplicación del teorema de Pitágoras tenemos que hablar de triángulos. Sabemos que un triángulo es un polígono que consta de 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Y en este caso tenemos acá un triángulo rectángulo, puesto que uno de esos ángulos es un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Como sabemos que los ángulos internos de todo triángulo tienen que tener un valor de 180 grados, pues si ya este ángulo vale 90 grados, la suma de los ángulos alfa y beta tiene que sumar 90. 90 más el valor del ángulo recto tiene que darnos 180 grados. De todos los triángulos, el que es especial es el triángulo rectángulo, puesto que en cualquier triángulo que tengamos, los lados simplemente se le denominan lados. Sin embargo, en el triángulo rectángulo tiene nombres especiales. Los dos lados que forman el ángulo recto, el ángulo 90 grados, se le van a denominar catetos. Y el lado que es opuesto al ángulo recto, que siempre es mayor en longitud que cualquiera de estos lados, se le va a denominar hipotenusa. A continuación vamos a enunciar el teorema de Pitágoras con respecto al triángulo rectángulo. El teorema dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, el lado más largo y opuesto al ángulo recto, es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos, ¿sí? Los dos lados que forman el ángulo recto. Si le damos letras a los catetos, es decir, por ejemplo, el cateto le denominamos a este cateto le denominamos B y la hipotenusa la nombramos con la letra C. Entonces, la fórmula para calcular el teorema de Pitágoras acá va a ser la longitud de la hipotenusa al cuadrado. Entonces, aquí nos va a quedar que C al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los dos catetos. Es decir, me va a quedar A al cuadrado más B al cuadrado. Gráficamente, el teorema de Pitágoras nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí tenemos un triángulo cuyos catetos, en caso el cateto que sirve como base, tiene 3 unidades como medida, que lo vamos a denominar A. El cateto que sirve como altura tiene 4 unidades, 1, 2, 3, 4, que vamos a denominar B. Y recordemos que siempre el ángulo recto en una figura geométrica está dibujado de esta manera. Y podemos con certeza decir que hay un ángulo recto. Entonces, si este cateto que está por acá, yo le saco su cuadrado, si me ha formado un cuadrado de 3 por 3, esto se tiene 9 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y este cateto, si lo elevamos al cuadrado, o sea, formamos un cuadrado, tendría 16. De tal manera que la hipotenusa, según el teorema de Pitágoras, debería ser la suma de este cuadrado, que en este caso sería 9 más 16. Aquí debería haber 25 cuadrados, tal cual como lo es. Veamos ya gráficamente. Aquí ya he seleccionado, he resaltado los 9 divisiones que tiene este cuadrado que está por acá. Entonces eso lo vamos a dibujar de esta manera. Ahora vamos con los cuadrados que están del lado un cateto B. En este caso tiene 16, lo vamos a sumar a la hipotenusa. Ya los agregamos acá y entonces la sumatoria de este cuadrado más este cuadrado nos da 25. A este lado ya dijimos que le denominamos con C. De tal manera se cumple que el cuadrado de la longitud de esta hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, es decir, de A al cuadrado más B elevado al cuadrado. A continuación vamos a hacer algunos ejemplos muy sencillos sobre la aplicación del teorema de Pitágoras, es decir, calcular hipotenusa o calcular los catetos. En este primer ejemplo nos dicen que debemos calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo de lados 3 centímetros y 4 centímetros respectivamente. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es representar a un triángulo para identificar quiénes son los catetos y cuál es su hipotenusa. Aquí ya tenemos un triángulo rectángulo, lo identificamos por, está dibujado de esta manera. A este cateto lo vamos a denominar A, a este cateto lo vamos a denominar B y la hipotenusa, tal cual como lo hicimos anteriormente, la vamos a denotar con la letra C. Al cateto A tiene un valor de 3 centímetros y el cateto B tiene
un valor de 4 centímetros y nosotros vamos a calcular el valor de la hipotenusa. Como lo dijimos anteriormente, la fórmula para calcular la hipotenusa es c al cuadrado, aplicando el teorema de Pitágoras. La longitud de la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos. Por lo tanto, aquí me va a quedar a al cuadrado más b elevado al cuadrado. Ahora lo que hacemos es reemplazar los valores de a por lo que tenemos acá. Y aquí nos dice que el valor de cateto a es 3 centímetros. Por lo tanto, colocamos 3 centímetros y los elevamos al cuadrado. Tiene que ser tanto el número como la unidad, más el cateto b que tiene 4 centímetros. Entonces 4 centímetros lo elevamos al cuadrado. Entonces esto va a ser igual. Aquí tenemos que elevar al cuadrado tanto el número como su unidad. 3 al cuadrado es 3 por 3 es 9. Y centímetros me va a quedar centímetros al cuadrado, puesto que aquí tiene como exponente 1. Y sabemos que cuando tenemos potencia de una potencia, pues escribimos la misma base, que en este caso es centímetros, y multiplicamos los exponentes. 1 por 2, 2. Más, aquí sería 4 elevado al cuadrado, es 4 por 4, 16 centímetros al cuadrado. Entonces, como estas dos cantidades que están acá tienen la misma unidad, es decir, centímetros al cuadrado, yo los puedo sumar. 9 más 16 nos queda 25 centímetros al cuadrado. Pero recordemos que, bueno, aquí tenemos c al cuadrado, pero recordemos que nos están pidiendo es el valor de c, no de c al cuadrado. Yo tengo que quitar este exponente que está acá. Y la única forma de hacerlo, pues, es aplicando raíz cuadrada a ambos lados. De tal manera que este exponente se simplifica con el índice de la raíz y aquí me va a quedar solamente c. En esta raíz, aquí tenemos que calcular la raíz cuadrada tanto del número como de la unidad. La raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 es 25. Total me queda 5. Este en un caso es una raíz cuadrada exacta. Y en este caso de la unidad, este exponente se simplifica con el índice de la raíz y me queda solamente centímetros. Por lo tanto, el valor de la hipotenusa, el valor de este lado que está por acá, es de 5 centímetros. En el ejemplo número 2 nos dicen que la hipotenusa del triángulo rectángulo mide 2 centímetros. En este caso, la hipotenusa sabemos que es este lado, vale 2 centímetros y uno de sus lados mide 1 centímetro. ¿Cuánto mide el otro? Entonces, en este caso, vamos a nombrar como 1 centímetro el lado A. Entonces, vamos a calcular el lado B. Sería nuestra incógnita, este cateto que tenemos por acá. Sabemos que la fórmula matemática es que la longitud de la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. En este caso sería a al cuadrado más b elevado al cuadrado. Esta fórmula que está acá está dada para la hipotenusa, no está dada para calcular este cateto. Por lo tanto, tenemos que hacer algo que en matemáticas se le llama despeje. Vamos a despejar la letra B. Es decir, esta a al cuadrado que está aquí, la vamos a quitar para que quede en el lado derecho. Para ello, si vamos a quitar esta a de acá, le vamos a restar a al cuadrado a ambos lados de esta igualdad. Entonces, esto se simplifica acá y me queda solamente b. De tal manera que en la parte izquierda me va a quedar c al cuadrado menos a al cuadrado igual a b elevado al cuadrado. Esto lo podemos cambiar para acá para que el cálculo sea más cómodo. Entonces me queda b al cuadrado va a ser igual. ¿Cuánto vale c? Vale 2 centímetros. Entonces tenemos 2 centímetros al cuadrado. No nos olvidemos de que los dos, tanto el número como la unidad, tienen que estar elevados al cuadrado, menos al cuadrado. Pero en este caso al cuadrado vale 1 centímetro. Entonces, esto lo elevamos al cuadrado también. Esto va a ser igual. 2 al cuadrado. Recordemos que las dos cantidades tienen que estar elevadas al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Y centímetros al cuadrado, pues me quedaría centímetros al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1. Y centímetros al cuadrado, pues sería centímetros al cuadrado. De tal manera que, como tienen igual unidad acá, yo lo puedo operar. En este caso es una recta. 4 menos 1 es 3. Entonces sería 3 centímetros al cuadrado. Pero recordemos que aquí es b al cuadrado, que viene por acá. No nos están pidiendo el valor de b al cuadrado, sino el valor de b. Por lo tanto, tengo que obligatoriamente extraer la raíz cuadrada de ambos lados. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados y este exponente se va a simplificar con el índice de la raíz. Aquí me da acá solamente b. En este caso, no tiene una raíz cuadrada exacta, entonces me da acá raíz cuadrada de 3 centímetros al cuadrado. Si lo puedo simplificar acá, y me va a quedar acá
centímetros. Si yo quiero dejar esto como un número decimal, pues simplemente tomo la calculadora y extraigo la raíz cuadrada de 3. En este caso tomamos una calculadora de tipo científico, simplemente donde tenga el cálculo de raíces cuadradas, y tomamos acá raíz cuadrada de 3, eso va a ser igual, aquí nos dio indicado en forma de raíz, la convertimos a cifras decimales y nos dio 1,73, porque este es un número irracional. Nosotros para fines prácticos vamos a tomar las dos primeras cifras decimales. Entonces, esto va a ser aproximadamente 1,73 centímetros. Por lo tanto, B toma este valor, que sería el otro cateto que estábamos buscando. Para este tercer y último ejemplo vamos a calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos lados miden raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 3 respectivamente. Observemos acá que acá no nos dan las unidades sino simplemente la parte numérica. Por lo tanto, vamos a nombrar el cateto, que sirve como base, A como raíz cuadrada de 2 y B, el otro cateto, como raíz cuadrada de 3. Y entonces nuestra incógnita, o el valor que vamos a calcular, es la longitud de la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras. Sabemos que la longitud de la hipotenusa al cuadrado, es decir, C al cuadrado va a ser igual a la suma de las longitudes de los dos catetos, es decir, A al cuadrado más B elevado a al cuadrado. Ahora lo que nos queda aquí es reemplazar los valores de A. En este caso, A vale raíz cuadrada de 2, esto lo elevamos al cuadrado, más el valor de B, que es raíz cuadrada de 3. Todo esto lo elevamos al cuadrado. Obviamente, acá esto va a ser igual. Este exponente se elimina con el índice de la raíz, que en este caso sería 2, más este exponente con el índice de la raíz, me quedaría 3. Por lo tanto, esta sumatoria sería 2 más 3 es 5. Es decir, que C al cuadrado toma valor de 5, pero es que aquí no nos interesa el valor de C al cuadrado, sino el valor de C. Por lo tanto, tenemos que sacar la raíz cuadrada a ambos lados de esa igualdad. Este exponente se elimina con el índice de la raíz, por lo tanto, aquí nos va a quedar solamente C y en este lado raíz cuadrada de 5. Si queremos dejarlo ya como un número decimal, pues entonces usamos la calculadora. Aquí simplemente ubicamos donde esté la raíz. Entonces oprimimos acá raíz de 5, esto va a ser igual, aquí le damos convertirlo a cifras decimales con esta tecla que está por acá y nos queda esta cantidad. Recordemos que estos números son irracionales, no tienen cifras o expresiones decimales periódicas. Por lo tanto aquí para fines prácticos vamos a tomar los dos primeros cifras decimales, es decir, 2,23. 2,23, por lo tanto se toma este valor. Recordemos que esto no tenía unidad, simplemente era la parte numérica. Ya para finalizar, hemos estudiado el teorema de Pitágoras, un teorema que es muy importante en matemática y sobre todo en la parte que nosotros vamos a estudiar, que es trigonometría. En los próximos videos haremos otros ejemplos un poco más complejos con respecto al teorema de Pitágoras. Esto es todo por el día de hoy, espero haberles servido de ayuda. Nos vemos en un próximo video.